En la clase anterior habíamos visto las reglas del método sociológico. Y en las reglas del método sociológico, Durkheim de alguna forma nos empieza a presentar una forma específica de organizar el conocimiento sociológico. Y dentro de ese espacio del conocimiento sociológico hay una dimensión muy importante que es la construcción del objeto. O sea, sabemos todos que el objeto es la sociedad, ¿no? Pero la sociedad por sí mismo o puede sonar una simple suma de átomos, es decir, de individuos, o puede ser similar a algo metafísico. Por lo tanto, hay que construir una relación entre el sujeto y el objeto, y esta relación tiene que pasar por la dimensión empírica en referencia al objeto, y ahí es que Durkheim construye una unidad de análisis con ciertas características que lo dotan de ciertas fortalezas al momento de explicar la realidad, y también lo dota de ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, esa unidad de análisis habíamos visto que es el hecho social, habíamos visto las características del hecho social, una fundamental es que es coactiva sobre nosotros, se nos impone, más allá, digamos, no es algo contractual de nuestra voluntad, que se puede dimensionar estadísticamente. O sea, la otra forma de darle, digamos, una dimensión al hecho social, una organización, es por medio de la estadística, de la agrupación estadística. Eso lo habíamos visto al momento de analizar las últimas dos reglas que vimos. Y hoy nos vamos a adentrar en una serie de aparatos conceptuales, o perdón, en realidad de conceptos, que nos permiten seguir, ¿no?, juntando elementos para después ya lanzarnos a las investigaciones empíricas. O sea, hoy todavía va a ser una clase de metodología. Hoy todavía vamos a ver cuestiones metodológicas. Una de las cuestiones que creo que no hablamos mucho la clase pasada es el proceso de inducción y deducción. Finalmente, todo esto que está haciendo Durkheim es cómo organizamos el proceso de inducción y de deducción de forma científica. La inducción, es decir, de lo particular a lo universal, sustentándonos en el método científico. Y para eso necesitamos observación y experimentación. ¿De qué? De los hechos particulares. Y después, mediante el conocimiento científico, poder pasar a las proposiciones universales, ¿no? Es decir, cómo la inducción de alguna forma empieza, digamos, inicia un proceso que genera un pasaje desde lo singular a lo universal. Y después está el momento deductivo, que es un momento lógico, es un momento donde hace aparición con toda su fuerza el método comparado, a nivel estadístico, a nivel histórico, ¿no? Porque es el que permite la demostración o la refutación en esta forma de conocimiento. Todo esto está orientado a entender el orden social. Ahora, entender el orden social no es entender el orden de un cementerio, es entender un proceso histórico, vivo, dinámico, con estructuras que tienden digamos, a perdurar en el tiempo, pero también con estructuras que pueden colapsar, pueden variar, pueden mutar. Y que a la vez tiende el orden social a conjugar términos que, si uno lo pensara en términos lingüísticos, son, digamos, oposiciones o antónimos, en realidad sería la palabra exacta, que son, por ejemplo, la estabilidad con el cambio, ¿no?, la coacción con la libertad, la paz con el conflicto. Si ustedes esto lo relacionan con lo que vimos de la cuestión social, lo que vimos de los cambios en las dinámicas sociales que introduce tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial, entenderán mejor posiblemente cuál es el horizonte de sentido que, digamos, que tiene Durkheim
No, el horizonte del sentido es muy guacho que lo diga porque en realidad es como un concepto más beberiano, pero bueno, es como que estoy usando un concepto de otra sociología que es rival de esta en términos teóricos, ¿no? Pero bueno, sirve porque esa otra sociología tal vez sirva mejor para entender ciertas motivaciones individuales o cómo los individuos construyen, digamos, su accionar en lo social. Estabilidad y cambio. Algunos de ustedes habrán escuchado el concepto orden y progreso. Ese concepto que aparece, por ejemplo, en la bandera de Brasil, que es un concepto claramente identificado con una etapa de la historia, que es la etapa donde priman las ideas del positivismo, implica conjugar dos cosas que hasta la Revolución Francesa no iban de la mano. El orden no era progreso y el progreso no era orden. O sea, el avance humano, si ustedes quieren verlo en términos evolucionistas, sabemos que acá no somos evolucionistas, pero para simplificar un poco, siempre fue un avance más bien espiritual, o sea, de las ideas, más que material. Del modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, hay poco avance en términos de productividad. Es más productivo el feudalismo que el esclavismo. Hay ciertos digamos, instrumentos que se inventan en la Edad Media, como los molinos de agua, como el estribo, ¿no? Que claramente el estribo es muy importante a nivel militar, el molino de agua es muy importante a nivel rural y a nivel, digamos, de producción en el campo, pero en general no hay un avance sustantivo entre un modo de relacionarse los hombres con la naturaleza y otro modo de relacionarse los hombres con la naturaleza y a la vez los hombres entre sí. Entonces, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial son dos grandes motores de introducción del cambio, por lo tanto de destrucción de la estabilidad o cómo se conceptualizaba la estabilidad hasta ese momento. El problema es que este cambio no producía un nuevo orden, o el nuevo orden que producía era un orden, un orden complejo, conflictivo, no estable, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que nosotros suponemos por orden. Es una palabra que suena bastante fuerte dicho, porque orden normalmente lo pide aquí en la derecha, ¿no? El concepto de orden. Pero si vamos a la salida de las guerras napoleónicas, a la caída de la Restauración en Francia, lo que se está tratando de conjugar es cómo congeniamos la estabilidad que poseía como atributo el viejo sistema político, o sea, cómo creamos un sistema político que también sea estable, pero a la vez que no ahogue el progreso económico. ¿Se entiende? O sea, el progreso de una economía de mercado. Pero a su vez, la economía de mercado no puede poner en riesgo el sistema político. O sea, es una relación, por eso que van, digamos, juntos, donde ninguno tiene que subordinar al otro. Lo cual, de alguna forma, digamos, es más complejo que lo que presentaban las posiciones políticas dominantes en aquel momento, que eran dos: los liberales y los conservadores. Los liberales hacen hincapié en una especie de libertad abstracta del ser humano, una especie de libre albedrío que debe ser protegida, ¿no?, de lo social, porque lo social coaccionaría esa libertad. Vamos a ver que en Durkheim esto no es tan así, y si es así habría que explicarlo de una forma superior a como lo hacen los liberales. Los liberales tienden a ver cualquier introducción, ¿no?, al límite, especialmente económico, como digamos, una especie de recorte de las libertades innatas del ser humano. Y por otro lado, están los conservadores. Y los conservadores quieren
como son reaccionarios, quieren volver, digamos, a tener un rey, quieren volver a hacer como que la Revolución Francesa no existió, que la Revolución Industrial no está ocurriendo, que la transformación de una sociedad de rural a urbana no está ocurriendo, que el problema del orden del siglo XIX, de los crímenes, las violaciones, la cuestión social en general, es un problema de falta de fe en Dios, que si restauramos la fe en Dios vamos a poder volver a producir orden. Entonces, ambas teorías en la práctica fracasan. Eso es lo que ocurre, tanto los liberales como los conservadores. Y en este fracaso, en este vacío que dejan, aparece Durkheim y una parte del positivismo. O sea, Durkheim no es uno solo, ¿no? O sea, es uno solo él, pero digo, es parte de un proceso político donde se conjugan un montón de otros elementos que son difícilmente se puedan considerar liberales, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la educación laica, gratuita y obligatoria es un elemento fundamental en la vida tanto intelectual como política de Durkheim. Pero además eso va acompañado por otra serie de medidas que van tomando los estados en aquel momento. Por ejemplo, la apropiación de los registros civiles, ¿no? La apropiación de los cementerios, con lo cual el Estado empieza a saber quién se muere y quién nace, quién es el padre. Toda esa información antes el Estado no la tenía. Y empieza a organizar las ciudades. Las ciudades que apestaban a pobreza, a indigencia. Perdón un segundo. Entonces, en este punto, ¿no? La sociología de Durkheim va a enfrentar al sentido común, tanto expresado por los liberales por un lado, como el sentido común expresado por los conservadores, y las soluciones. Va a trabajar la coacción y la libertad de una forma bastante particular y novedosa. Y va a trabajar la paz y el conflicto, ¿no? Digamos, la República quiere producir paz porque nació del conflicto, nació de una guerra exterior, derrotada por una potencia exterior, y nació de masacrar a su población en una guerra civil, ¿no? Entonces, la Tercera República va a estar llena de contradicciones. Una muy clara es el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un oficial francés del ejército que es acusado de espionaje, y toda esa acusación es es algo montado porque Dreyfus era de condición, era de origen judío. O sea, atrás de toda esa persecución había un ánimo racista y chauvinista contra los judíos, ¿no? Y esto va a llevar años probarse de que fue todo armado, ¿no? Y que está anticipando después lo que va a ocurrir con los nazis. O sea, están anticipando la construcción de un demonio, que en este caso es el judío, ¿no? Que también tiene, momentos en la historia argentina, ¿no? Con la Liga Patriótica saliendo a las calles con armas y los autos que tenían en aquel momento, haciendo grupos de tarea para ir a matar a los judíos recién emigrados de Rusia, acusándolos de comunistas y cazarlos literalmente. O sea, estas cosas de la Argentina normalmente no se hablan mucho. O sea, pero Argentina es un país profundamente racista, no los debe sorprender. Y en ese sentido, también ocurrían esas cosas que ocurrieron en la Tercera República, ocurrieron en Argentina y ocurrieron en otros espacios donde había grandes comunidades de judíos. Entonces, todo esto, paz, conflicto, coacción, libertad, estabilidad y cambio, son cuestiones a conjugar. Voy a tratar de no moverme porque veo que la cámara no me sigue muy bien. Pero bueno, es difícil. ¿Qué herramientas conceptuales vamos a tener?
Y esto va a ser como viajar en tren, o sea, vamos a ir pasando estación por estación. En principio, la, la primera herramienta es el lazo social o lazo solidario. Nosotros sabemos que lo social vive en el todo. ¿Se acuerdan de eso? Lo social no vive en nosotros. O sea, en la clase pasada me habían preguntado sobre una pregunta que tenía que ver con la reducción a lo biológico o al psicologismo. Esa pregunta refería a esa regla. Creo que cuando ustedes me preguntaron yo no comprendí que me preguntaban exactamente, y después la vi la pregunta y con más tiempo, y a veces pasa, entendí que me querían preguntar, y en ese sentido lo social no puede ser reducido ni a lo biológico ni puede ser reducido a lo psicológico, que en ese caso es psicologismo en realidad más que psicología moderna, ¿no? Por lo tanto nos podríamos preguntar, ¿y cuál es la parte más chica de lo social? ¿En qué momento estamos en la frontera entre lo social y el otro espacio, lo individual, lo que ustedes quieran, digamos, identificar como contrario a lo social o como otra parte de lo social? Ese momento es el lazo social. Es la unidad más pequeña de análisis que tiene el holismo dentro de sus, digamos, de su caja de herramientas conceptuales. Y busca dar respuesta a cómo los individuos se integran a una red de interdependencias, a una red, ¿no?, de actividades interdependientes. Esta red de actividades interdependientes suponen que para nosotros ser libres, otros también tienen que ser libres. Supone, y esto lo vamos a ver un ratito, ¿no?, que la libertad del otro no es un obstáculo, sino que es la condición para mi libertad. Por ejemplo, para que ustedes estén acá, en esta clase virtual, digamos, para que nosotros estemos acá, mejor dicho, necesitamos de un montón de procesos que exceden a nuestra voluntad. Si la conexión a internet es una porquería, les juro que no es porque tengo ganas yo de tener una conexión mala, o sea, ni siquiera es porque estoy diciendo, bueno, quiero ahorrarme plata, o sea, estoy eligiendo una opción, o sea, es la más cara que tengo en la zona y anda mal. O sea, entonces, para nosotros tener libertad necesitamos que otros hagan lo que deben hacer. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver un poquito, lo estoy adelantando, pero está bueno que ya nos vayamos viendo como individuos, no sumados al montón, sino individuos que dependemos de otros. O sea, que estamos interrelacionados, algo que parece no ser comprendido en tiempos de pandemia por algunas personas, ¿no? Que en esta interdependencia, cuidarse uno de enfermarse también es cuidar a los otros y evitar, digamos, en la medida de lo que uno puede, hacer una cadena, propagar una cadena de infecciones de la enfermedad. Entonces, ustedes verán, ¿no?, que no hay, en algunas personas, no hay noción, ¿no?, de esta condición de interconexión, ¿no? Como que, bueno, yo voy a hacer lo que quiero, lo que pueda, lo que me dejen hacer, sin aplicar, digamos, un mínimo la razón de decir guarda, ¿no? Porque tu bien particular puede producir el bien, digamos, puede producir el mal general. Claramente es un caso donde el liberalismo fracasaría, porque el liberalismo dice, vos perseguís tu bien particular y vas a producir el bien general, ¿no? ¿Cuál sería el bien general? Que se muera mucha gente acá, o sea, que colapse el sistema sanitario, que estemos encerrados en una cuarentena eterna hasta que nos reformemos, no sé cuál sería, digamos,
la, el bien que produciría la búsqueda del propio beneficio, ¿no? Pero bueno, entonces se trata básicamente de la palabra, justamente palabra lazo, le está diciendo, nos está refiriendo a esa red, ¿no? Y en ese estado del lazo, si está, digamos, vivo, fuerte, o está, digamos, reseco, si ustedes quieren, como si fuera una soga, pasa mucho de nuestra vida social y pasa mucho de nuestras posibilidades. Entonces, esta capacidad de presentar un elemento que a la visión liberal y a la visión conservadora se le escapaba, es realmente un aporte importante a Durkheim, porque está dándonos algo también para medir. La segunda estación, ¿no?, es lo que Durkheim llama conciencia colectiva, o en otro momento, en un segundo momento de su historia, representaciones colectivas. Inicialmente utiliza el concepto de conciencia colectiva y después utiliza el concepto de representaciones colectivas. ¿Por qué hace este pasaje? Porque para sus fines científicos y de conocimiento, conciencia colectiva presentaba una serie de problemas, ser muy general, muy abstracto, y representaciones como que bajaba más a la realidad, ¿no? Digamos, cómo nosotros representamos la realidad. Pero bueno, vamos a hablar por ahora de conciencia colectiva y en todo caso después lo bajaremos a representaciones colectivas en los análisis digamos, sociológicos que vayamos viendo, como la regla del método sociológico o el suicidio. ¿Qué es la conciencia colectiva? ¿No? Son herramientas ideales, elementos mentales, valores, ideas, que emergen de la totalidad social. Que no solamente emergen de la totalidad social, sino que reflejan esa totalidad social. Es decir, son maneras de sentir, pensar y de actuar. ¿Me siguen? O sea, ¿a qué le suena la manera de sentir, pensar y de actuar? Al hecho social. Que emergen de la totalidad. Por lo tanto, nuestras maneras de sentir, de actuar y de pensar, como veíamos la clase pasada, no son tan particulares, o sea, están objetivadas en nosotros, en nuestra subjetividad, pero nosotros no las elegimos. O sea, nosotros somos adaptaciones dentro de esta teoría a el todo. Somos adaptaciones, ¿no?, a, como somos una parte infinitamente más chica que el todo, somos adaptaciones a los hechos sociales. Nosotros contamos, para simbolizar el mundo, de ideas, de herramientas de conocimiento, es decir, herramientas cognitivas, que reflejan esta vida colectiva, ¿no? Y que no viven en nosotros, sino que viven en el todo. ¿Se entiende? Y que incluso pueden explicar por qué dentro de un grupo social puede haber un conflicto de visiones del mundo, o sea, un conflicto muy profundo, ¿no?, de considerar de modo, digamos, diferente valores. Lo que para una sociedad puede ser un valor, para otra sociedad puede ser un disvalor, ¿no? Y eso produce conflicto. Si ustedes van a una sociedad musulmana donde todavía la lapidación a una mujer que es considerada infiel sigue siendo una costumbre, ¿cómo lo sentirían? ¿Cómo lo verían? ¿Qué harían? O sea, pensarían, no, bueno, son sus costumbres, los tenemos que respetar. Claro, indignación, Sofía, sí, tal cual. O sea, indignación y después poner en lo que se pueda fin a eso. ¿Se entiende? O sea, porque son nuestros valores, porque nosotros moralmente no los podemos aceptar. O sea, si estamos empezando a cuestionar
que las mujeres, o sea, no puedan transitar libremente por la calle porque por la violencia machista, ¿no? Imagínense una lapidación. O sea, acá se acaba todo relativismo. Para nosotros, moralmente, no hay ningún relativismo. Si uno es moderno y es occidental, y entiende que Occidente dio la idea de humanidad, Occidente dio la idea de igualdad, Occidente dio la idea de los derechos humanos, más allá que Occidente también dio el nazismo, Occidente hizo grandes bestialidades, ¿no? Si uno es parte de ese sistema de conocimiento, de organización de la realidad que le da a la vida humana un valor intrínseco, ¿no? Difícilmente pueda aceptar eso. Difícilmente pueda aceptar sin sentir lo que dice Sofía, indignación, horror, ¿no? Y buscar cambiarlo. Y yo creo que es válido. Y alguno me dirá, y es imperialista esa visión. Hay que tener cuidado porque a Napoleón, por ejemplo, en España le decían que había venido a conquistar y en realidad estaba liberando España. Lo estaba liberando del rey inútil que tenían, Fernando VII. Entonces, a veces ciertas cuestiones son mal planteadas. El imperialismo, ¿no? En su forma clásica, ¿cuál es? ¿No? Ocupar países, manejar económicamente y culturalmente otro país. Y posiblemente el imperialismo, para justificarse en términos de legitimidad política al momento de intervenir, hable de grandes valores humanos, ¿no? La humanidad, la democracia, la dignidad del individuo, todo eso, pero se sabe que el imperialismo, digamos, lo dice, pero no lo ejecuta, ¿no? O sea, se sabe, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una región donde en Cuba, como no están dentro del territorio de Estados Unidos formalmente, pero es territorio de modo práctico, si es territorio de Estados Unidos, se puede violar los derechos humanos a como se dé la gana, ¿no? Y entonces, en este tipo de cuestiones es importante entender, ¿no? Que cualquier defensa de los derechos humanos no puede aceptar el relativismo, ¿no? O sea, no puede aceptar que en una sociedad ¿cómo se llama? Tradicional o en un pueblo originario, ¿no? Los padres digan, yo no quiero operar a mi hijo, esto también pasa con algunos evangelistas, ¿no? Yo no quiero operar a mi hijo, yo no quiero vacunar a mi hijo porque le va a quitar el alma o lo que sea, no sé qué será que piensen, ¿no? Porque el Estado se tiene que imponer ahí, porque tiene que cuidar la vida del chico más allá de las irracionalidades de los padres. ¿Se entiende? ¿Y qué legitima eso? Justamente el conocimiento científico. No hay que ser ingenuo, el conocimiento científico es un arma de poder, el conocimiento científico es una forma de sujeción del ser humano, o sea, sin caer para el otro lado, ¿no? O sea, pero a la vez es una discusión a darse, ¿no? Bueno, todas estas discusiones te la permite Occidente, claramente. Si estuviéramos en una sociedad tradicional, no estaríamos discutiendo esto, estaríamos discutiendo otra cosa. Y además, si vamos a representaciones de grupos, te la permite la UBA específicamente. Porque en otros espacios, digamos, estas discusiones son mucho más restringidas. Restringidas porque a veces hay restricciones formales, pero restringidas también por cómo se selecciona a los profesores. O sea, se selecciona de una manera que va a tener un sesgo que estas cosas no van a importar probablemente. Para un liberal de la UADE no son cosas que interesen. O sea, el valor a asegurar es la libertad del capital, que ni siquiera es la libertad económica, porque si fuera la libertad económica, yo digo, mira, me quiero ir a vivir a Nueva Zelanda, me encanta, tiene mar, tiene montaña, está en el hemisferio sur, así que yo voy a seguir cumpliendo años en invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un buen clima para mí, ¿no? ¿Me puedo ir a Nueva Zelanda? O sea, no. Pero el capital sí puede fluir. ¿Se entiende? Sigamos con esto de la conciencia colectiva.
Ahora lo vamos a ver un poquito más claro en los ejemplos de solidaridad que da Durkheim. Porque este es la tercera estación. Perdón. Al no ver la pantalla... Hay dos formas de solidaridad social. Una es la mecánica y la otra es la orgánica. A ver, ¿qué es solidaridad? ¿No? Son los elementos que determinan, o es el elemento, mejor dicho, que determina cómo se unen los segmentos de una sociedad. Digamos, los segmentos son las partes que componen una sociedad, ¿no? Vendría a ser un concepto que viene a hacer referencia no a algo moral, seamos solidarios con el pobre o con alguien que sufrió una desgracia, sino con una especie de lazo de reciprocidad entre los individuos que participamos de la sociedad. Y en esta dimensión, ustedes imagínense, probablemente para bajar un poco esto, que un edificio, ¿no?, soporta el peso y cumple su función en buena parte porque las estructuras son solidarias con el resto de las funciones de un edificio. ¿Las estructuras cuáles? Las columnas, ¿no?, que son las que transmiten el peso al piso, ¿no? En ese sentido hay algo de solidario, o sea, las partes, ¿no?, funcionan como conjunto y no como simple suma de partes. Y acá esto tiene un supuesto que está relacionado con la conciencia colectiva, que es que atrás de en la cabeza, mejor dicho, de cada uno de nosotros, existen dos dimensiones. Una dimensión que nos hace únicos y particulares, que reflejan nuestra subjetividad, lo que nos hace, diferentes del resto. Y otra dimensión que representa lo colectivo, representa valores, herramientas cognitivas, formas morales, ¿no?, formas religiosas que viven en la colectividad. Por lo tanto, no son propias nuestras, sino que son del todo, y al ser del todo nos igualan a